¿Se ha puesto a pensar que sin el sufrimiento usted no pondría su mirada en Dios? Todo era bueno hasta que el hombre pecó. Y por medio del pecado entra también a la vida del hombre el sufrimiento. Y el sufrimiento entra a través del dolor, de la corrupción, del cansancio, de la fatiga. Y por último, trae como consecuencia la muerte. Sin embargo, Dios permite el sufrimiento y la aflicción para que el hombre pueda experimentar lo que es vivir una vida separada de Dios. El sufrimiento que hay en la vida del hombre solamente puede ser anulada por la obra de Cristo. Muy buenos días, Dios le bendiga. Espero que usted tenga una mañana extraordinaria. Le invito a que podamos cantar juntos una alabanza. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinarás. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh, oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono no descaerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh, oh. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él.
Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú nos uniste mediante tu Hijo contigo, Señor, de esa separación que teníamos que hacer. Iglesia, canta conmigo y adora al Señor Jesús, diciendo así. Bueno, ha llegado el tiempo de poder disfrutar juntos la palabra. La palabra de Dios dice que hay que dar gracias a Dios en todo tiempo. Agradezco a Dios por toda esta situación que estamos pasando porque nos acerca aún más a Él. Puedo testificar que Dios ha sido bueno todo este tiempo conmigo. En este tiempo de cuarentena, Él ha permitido proveer todas nuestras necesidades. Él ha sido realmente un padre para nosotros. Amo a Cristo porque Él me rescató. Yo estaba viviendo para mí misma. Yo era mi propio Dios, lleno de vanidad, de rencor, pero Él me libró de la esclavitud. En estos tiempos de cuarentena yo puedo entender que el Señor ha sido mi médico, ha sido mi sanador. Él ha querido mostrarme que Él sea mi Señor en todas las áreas de mi vida. Agradecida a Dios porque en estos tiempos Él me está capacitando, me está instruyendo en sus caminos. Yo quiero compartirle en este tiempo de la pandemia que realmente Dios se ha glorificado en mi vida. Este tiempo de encierro ha sido muy victorioso en mi vida. He tenido tiempo de palabra, tiempo de prueba, pero realmente he salido fortalecida gracias a nuestro buen Dios. ¿Podemos quitar a Dios del sufrimiento humano? Si quitamos a Dios del sufrimiento humano, abandonamos el objetivo principal por el cual estamos en este mundo. Cuando sufrimos, nuestras mentes cambian de enfoque, cambia su manera de pensar y nos hace preguntarnos ¿por qué me está pasando esto? Cuando sufrimos, a veces nos enojamos, a veces nos enojamos hasta con Dios mismo y venimos a Él para hacer preguntas y le decimos, Señor, por favor, necesito respuestas. Incluso le exigimos muchas veces a Dios justicia porque pensamos que lo que nos está ocurriendo es injusto. Yo no me merezco esto. Todas las cosas nos llevan a pensar cuando estamos bajo circunstancias, bajo sufrimiento, bajo aflicción, a que nosotros podamos poner nuestra mirada en Dios. ¿Se ha puesto a pensar que sin el sufrimiento usted no pondría su mirada en Dios? Permítame compartirle un texto bíblico. El fuego
prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Esto es muy importante. ¿Sabía usted que Dios está involucrado en el sufrimiento del hombre? Sí, es verdad. Dios está involucrado en el sufrimiento del hombre. Veamos cómo era al inicio. La Biblia nos enseña en Génesis 1:31 que la creación era buena en gran manera antes de que el hombre cometa pecado. Génesis 1:31 dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo era bueno hasta que el hombre pecó, hasta que el pecado entró en la vida del hombre, y por medio del pecado entra también a la vida del hombre el sufrimiento. Y el sufrimiento entra a través del dolor, de la corrupción, del cansancio, de la fatiga, y por último trae como consecuencia la muerte. Sin embargo, hay una promesa que Dios nos ha dado en su palabra, donde habrán cielos nuevos y tierra nueva. Y esto está preparado para el final de los tiempos, y en esta promesa se nos dice que ya no habrá más dolor, ni tampoco existirá más sufrimiento. Veámoslo, está en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es verdad, esto es lo que va a ocurrir en un futuro, al final de los tiempos. Pero mientras tanto, mientras aún estamos acá, el hombre todavía sufre. Y es justamente la razón por la cual quiero hablar sobre este punto, sobre el sufrimiento. El sufrimiento es el padecer dolor físico o mental o dolor moral que cada persona puede experimentar en algún momento de su vida, que de hecho que todos lo experimentamos porque es parte de la vida del hombre. Ahora, veamos cuál es la razón por la cual el hombre sufre. El hombre sufre por una sencilla y una sola razón: la ausencia de Dios en su vida. La ausencia de Dios trae a la vida del hombre sufrimiento. Veamos lo que pasó para poder entenderlo. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nótese acá en este pasaje que el Señor le dio una instrucción al hombre de no comer de ese árbol del cual le dijo que no debía de comer, pero que el día que él comió, por causa de esa desobediencia, Dios le avisó y le notificó al hombre que la tierra iba a entrar en maldición. La pregunta es, ¿por qué la tierra iba a entrar en maldición? Lo que nosotros debemos saber es que cuando Dios le dio al hombre el mandato de que no debía de comer en Génesis 2:17 del árbol que él había puesto ahí, el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de ese árbol él comiese, el fruto de ese árbol iba a morir, pues el hombre comió y la sentencia de Dios se cumplió en la vida del hombre. Ahora, por causa de esa sentencia, lo que Adán le estaba diciendo a Dios es: Señor, yo no quiero que tú gobiernes mi vida, yo quiero tener una vida independiente a ti. Veamos la consecuencia en el verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué son los espinos y cardos? Son esa maleza que dañan el fruto, que dañan el árbol. Pero veámoslo en una manera simbólica. Esto también representa el dolor y el sufrimiento que surge y crece alrededor del hombre por causa del pecado. Y vemos el registro bíblico del dolor y del sufrimiento que es generado por un asesinato que se comete cuando Caín mata a Abel. Vemos la ausencia de Dios, cómo trae dolor y cómo trae sufrimiento a la vida del hombre. Pero veamos qué más nos dice el verso 19 en Génesis 3.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que Dios le está diciendo al hombre aquí es que este sufrimiento, que es fruto del pecado, lo va a acompañar durante toda su vida, hasta que el hombre muera. No es agradable esto, ¿verdad? Es algo muy penoso, pero es la realidad que nosotros vemos. Ahora, la naturaleza de pecado que el hombre tiene, con la que cada ser humano nace en este mundo, lo mantiene separado de Dios. Y se mantiene separado de Dios porque el hombre siempre busca sus propios deseos y sus propios placeres, busca seguir sus propios pensamientos. Y esto es lo que lo mantiene separado de Dios. Esta fue la decisión que tomó Adán en la caída, por eso es que pecó. Y son justamente esos pensamientos lo que trae sufrimiento a la vida del hombre. Veamos lo que nos enseña la Biblia en Romanos 1, 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿No le parece todo esto conocido? ¿No es lo que vemos todos los días en la noticia? ¿No es lo cotidiano que vemos en el día a día del vivir del ser humano? Pues así somos, así el hombre está plagado con todo esto. Veamos el verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es muy común en nuestra sociedad de hoy, pero no solamente en nuestra sociedad de hoy, sino es el reflejo de todos los tiempos en la historia del hombre. Como vemos, el sufrimiento es una consecuencia directa a la naturaleza de pecado con la que todo ser humano viene a este mundo. Ahora, yo quiero mostrar algo más en este punto. Dios permitió que el hombre peque. Y uno se pregunta, oye, pero si Dios hubiera podido evitar que el hombre peque, nos hubiéramos evitado todo esto. Pero Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. Dios pudo haber creado robots que les sirvan, así como hoy nosotros podemos tener máquinas y robots que sirven al hombre sin pensamiento, simplemente ejecutan. Pero Dios quería que el hombre comprendiese, que el hombre entendiese, que el hombre valorase quién es Dios. Eso significa, cuando el hombre pecó, el hombre decidió llevar una vida sin Dios. Y Dios le permitió al hombre vivir separado de él con el objetivo de que él se pueda dar cuenta de que ningún gobierno humano sin Dios va a beneficiar verdaderamente al hombre, sino que el hombre siempre se va a corromper y siempre va a ir tras sus propios males. No solamente contra sí mismo, sino también contra otros hombres. Y esto es lo que la Biblia nos enseña en Eclesiastés 8:9. Me he dedicado a tratar de entender todo lo que se hace en esta vida, y he visto casos en que unos dominan a otros, pero que al final todos salen perjudicados. ¿No es acaso lo que vemos día a día? Vemos las diferencias en el mundo entre las naciones, los que gobiernan y los que son gobernados. Veamos este mismo pasaje en Eclesiastés capítulo 8, verso 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol, cuando el hombre se enseñorea del hombre para hacerle mal. He leído la versión 95 y vemos que es muy similar, pero vemos cómo el hombre se va contra otros hombres y lo único que busca es sacar provecho y beneficio personal, egoísta. Y es así como el hombre que está bajo corrupción dirige a otros hombres, siempre buscando sus propios beneficios y sus propios deseos. La historia nos ha demostrado claramente que los líderes que dirigen el mundo, que dirigen las naciones,
no han sido capaces de eliminar la injusticia, los delitos, las guerras ni las enfermedades, sino que en todo hemos visto y seguimos viendo corrupción. Vemos corrupción en la parte judicial, vemos corrupción en la parte moral, vemos corrupción en la parte médica. ¿En qué área no vemos corrupción? Donde haya un hombre siempre va a haber corrupción, porque el corazón del hombre se extravía bajo su propio deseo, bajo su propia perversión, como lo hemos visto en el mundo, en la palabra claramente. Ahora, ¿cómo es que Dios se involucró en el sufrimiento del hombre? Es verdad que Dios permitió que el pecado entre, y como consecuencia de que el pecado entró, también entró el sufrimiento a la vida del hombre. Y ya sabemos que el sufrimiento, no por lo que hace, sino por la ausencia de Dios en su vida, porque la ausencia de Dios en la vida del hombre genera de que el hombre cometa todas estas atrocidades y perversiones, porque el sufrimiento es consecuencia del pecado. Ahora, Dios permite el sufrimiento y la aflicción para que el hombre pueda experimentar lo que es vivir una vida separada de Dios. Una vida sin Dios siempre va a traer esa consecuencia. Y Dios lo permite para que el hombre pueda ver la diferencia entre vivir sin Dios y lo que es vivir cuando Dios vuelva. Ahora, Romanos 8:28 nos enseña: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa esto? Significa que todas las cosas, incluso las malas cosas que nos ocurren, en los planes y en los propósitos de Dios, Dios los usa para bien. Dios usa el sufrimiento que el hombre está viviendo, el dolor que el hombre está viviendo, para bien. Ojo, Dios no es el autor de ese mal, pero Dios permite que el hombre experimente eso para que el hombre pueda poner nuevamente su mirada en él. Y en Hechos 14:22 nosotros podemos ver, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es necesario, la palabra lo afirma, Dios lo dice. Ahora, el objetivo principal y final que Dios tiene es detener todo el sufrimiento por la eternidad. Es decir, la obra de Jesucristo en esta tierra es lo único que va a detener el sufrimiento del hombre por la eternidad en aquellos que pongan su mirada en Él. Pero si el hombre no pone su mirada en Él, ese sufrimiento se va a extender más bien por la eternidad. Ahora, solo el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, demuestran al hombre que el pecado solo trae dolor y sufrimiento. Cuando el hombre mira el Evangelio y escucha la palabra de Dios, puede darse cuenta de su condición y puede darse cuenta de que esa naturaleza que Dios afirma que hay en nosotros es verdadero, es real. Pero la promesa que Dios ha hecho se mantiene firme en nosotros, porque Cristo vino y venció al mundo, venció lo que nos tenía atrapados. Él vino a quebrantar lo que mantenía al hombre separado de Dios, el pecado. Por eso en Juan 16:33 la Biblia dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para rescatarnos, Dios tuvo que experimentar también sufrimiento para identificarse con nosotros, para que el hombre pueda identificarse con Él. La Biblia nos enseña en Isaías 53:3, dice: todos los despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo Jesús en su venida, en su primera venida. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Ahora, la Biblia nos enseña que Él sufrió como hombre, pero también sufrió como Dios. Porque recuerden que el sufrimiento es la ausencia de Dios en la vida del hombre. Y Jesús no solamente sufrió en la carne en esta tierra, sino que por causa de nuestro pecado, Él también tuvo que
ser separado de Dios, aunque por un breve tiempo, pero Él murió espiritualmente, fue separado. En Hebreos 5:8 nos enseña, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. De Él escribieron todos los profetas que un Salvador vendría a morir por nuestros pecados y para darnos vida eterna por medio de Jesucristo. Recuerden que el sufrimiento entró como consecuencia del pecado. La única forma de quitar el sufrimiento de la vida del hombre es quitando el pecado. Pero el pecado es parte de la naturaleza humana, lo cual implica de que mientras tengamos vida, el sufrimiento va a seguir siendo parte de la aflicción, parte del hombre, porque es su naturaleza. Solamente cuando esta carne vuelva al polvo, es decir, cuando esta carne muera, el hombre va a poder ser libre de esa naturaleza carnal que lo mantiene separado de Dios y que lo mantiene atado al pecado. Pero por la obra de Jesucristo, ese hombre ya no va a ser castigado ni sentenciado, sino va a ser limpio delante de Dios. Ahora, de Él escribieron todos los profetas de Jesús, que un Salvador vendría a morir por nuestros pecados y para darnos vida eterna. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Cristo, por medio de su sacrificio, vino a darnos vida, haciendo algo extraordinario. Esta es la noticia más grande que el hombre puede escuchar acerca de Dios para su vida. La Biblia nos enseña en Colosenses 2:14 que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué significa que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros? Cada persona que nace en este mundo nace con un acta. Así como cuando nacemos en Perú o en cualquier otra nación tenemos un acta de nacimiento, cada persona que viene a este mundo tiene un acta que le da derecho legal a Satanás de ejercer dominio sobre la vida de esa persona, de ejercer aflicción, dolor, espinos y cardos, los que habíamos leído. Ese sufrimiento que el hombre experimenta es por causa de su naturaleza de pecado y le daba derecho a Satanás de ejercer dominio sobre la vida de esa persona. Pero Cristo, con su sacrificio, la Biblia nos enseña que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué significa esa acta? Génesis 3 del 17 al 19, como lo hemos leído. Ese derecho legal, Cristo rompió con esa acta. Dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio. Quitó de en medio esa acta y la clavó en la cruz. Es decir, yo voy a pagar el precio de esta acta. De tal manera que cada persona que viene a los pies de Cristo, el acta con la que nace, con la que viene este mundo, es anulada en Cristo Jesús. Y esa es la obra más extraordinaria, porque Jesús no solamente vino a quitar el sufrimiento, sino vino a darnos vida eterna. Vino a darnos un encuentro nuevamente con nuestro Dios y Padre. Y eso es la noticia mejor, o la mejor noticia que cada persona puede recibir en su vida. El sufrimiento que hay en la vida del hombre solamente puede ser anulada por la obra de Cristo. Pero va a ser anulada cuando el hombre entienda su condición, ponga su mirada en Él y le diga, Señor, yo entiendo que yo he nacido bajo un acta de maldición. Y le diga, Señor, yo necesito la obra que tú has hecho por mi vida. Yo te agradezco y necesito que esa obra venga a mí. Necesito que tú entres a mi vida y a mi corazón. Le invito a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces en mi vida. Gracias porque anulaste el acta de los decretos que había contra mi vida, que me era contraria, que le daba derecho legal a Satanás de ejercer dominio sobre mi vida. Pero ahora entiendo que a través de tu obra tú anulas esa acta y nos das el privilegio de ser trasladados
de este mundo, del reino en el que hemos nacido, al reino de tu Hijo amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. La palabra de Dios dice que hay que dar gracias a Dios en todo tiempo. Agradezco a Dios por toda esta situación que estamos pasando porque nos acerca aún más a Él. Puedo testificar que Dios ha sido bueno todo este tiempo conmigo. En este tiempo de cuarentena, Él ha permitido proveer todas nuestras necesidades. Él ha sido realmente un padre para nosotros. Amo a Cristo porque Él me rescató. Yo estaba viviendo para mí misma. Yo era mi propio Dios, lleno de vanidad, de rencor, pero Él me libró de la esclavitud. En estos tiempos de cuarentena yo puedo entender que el Señor ha sido mi médico, ha sido mi sanador. Él ha querido mostrarme que Él sea mi Señor en todas las áreas de mi vida. Agradecida a Dios porque en estos tiempos Él me está capacitando, me está instruyendo en sus caminos. Yo quiero compartirle en este tiempo de la pandemia que realmente Dios se ha glorificado en mi vida. Este tiempo de encierro ha sido muy victorioso en mi vida. He tenido tiempo de palabra, tiempo de prueba, pero realmente he salido fortalecida gracias a nuestro buen Dios. Espero que usted haya disfrutado la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que rige y guía nuestras vidas. Dios le bendiga.